Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al curso EdSani 2, dedicado al área específica de psicología. En esta ocasión estaremos abordando el tema de procesos psicológicos, específicamente en su clasificación. Con base en la estructura del área, podemos darnos cuenta que estaremos abordando su segundo tema, procesos psicológicos. Y específicamente dentro del temario, procesos psicológicos está dividido a su vez en 5 temas, los cuales serían clasificación, tipos de memoria, tipos de atención, estilos de aprendizaje y tipos de pensamiento. Por lo cual, daremos inicio con el primero, clasificación. Por lo que, sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar, a manera de definición, los procesos psicológicos se refieren a las actividades mentales y cognitivas que tienen lugar en la mente humana. Es decir, son las operaciones mentales que nos permiten percibir, pensar, recordar, resolver problemas, experimentar emociones y motivaciones, entre otras funciones. Destacando además que estos procesos son fundamentales para entender cómo los individuos interaccionan con su entorno, cómo procesan la información y cómo se comportan. También es importante resaltar que el estudio de los procesos psicológicos busca comprender cómo funcionan y se interrelacionan las actividades mentales fundamentales en los individuos. De esta manera, al centrarse en estos procesos, los psicólogos buscan obtener una comprensión más profunda de la cognición, la emoción, el comportamiento y la experiencia humana en general. De hecho, en pantalla se muestran algunos de los objetivos o funciones básicas del estudio de los procesos psicológicos, como pueden ser el de comprender cómo funcionan los procesos psicológicos básicos, también el de prever y explicar patrones de comportamiento mediante procesos mentales. Otro más sería el de aplicar conocimientos para el diagnóstico y el tratamiento de trastornos mentales. También se tendría el desarrollar estrategias para mejorar el rendimiento cognitivo y la toma de decisiones, así como también otros más que se pueden ver en pantalla, los cuales el análisis de cada uno de estos lo dejaré a su consideración. Ahora bien, en este punto vale la pena retomar el concepto de procesos psicológicos, ya que en la definición se mencionan a las actividades mentales y las actividades cognitivas. Pero, ¿qué son exactamente estas actividades y cuál es la diferencia entre ambas? Pues bien, en primer lugar, centrémonos en las actividades mentales. Estas se refieren a todas las acciones y procesos que ocurren en nuestra mente, es decir, en nuestro cerebro. Algunos ejemplos de este tipo de actividades incluyen el pensar, recordar, imaginar y tomar decisiones. Es decir, básicamente, cualquier cosa que haga nuestra mente se considera una actividad mental. Mientras que en lo que respecta a las actividades cognitivas, estas son un tipo especial de actividades mentales relacionadas con el conocimiento, ya que se refiere a procesos como la percepción, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. De tal manera que las actividades cognitivas están vinculadas a cómo adquirimos, procesamos y utilizamos la información. Aunque claro, en este punto, tal vez con estas definiciones no quede del todo claro qué es una actividad mental o en qué se diferencia de una actividad cognitiva y viceversa, por lo cual veamos algunos ejemplos para que estos conceptos nos queden 100% claros, ya que va a ser muy importante entender la diferencia entre ambos. Muy bien, ahora abordemos un par de ejemplos. Del lado izquierdo estaremos numerando o mencionando las actividades mentales, mientras que del lado derecho las actividades cognitivas. Aquí deben de prestar mucha atención, ya que estaremos trabajando con actividades realmente muy similares, aunque con diferencias cruciales, lo que las convertirá en una actividad o otra. Pues bien, demos inicio con el primer ejemplo de actividad mental, para lo cual debemos imaginar
que tratamos de recordar la dirección de nuestra casa. Aquí estaríamos realizando una actividad mental al recuperar la información almacenada en nuestra memoria dentro del cerebro. Este proceso de recordar es una actividad mental básica, ya que implica la recuperación de información previamente almacenada. Mientras que, por otro lado, en un ejemplo de actividad cognitiva, puede ser algo similar, pero cambiemos lo siguiente. Ahora, imagina que necesitas aprender una nueva ruta para llegar a tu casa desde un lugar diferente. Aquí estás llevando a cabo una actividad cognitiva, ya que estás procesando nueva información, como las calles y puntos de referencia, y utilizando tu capacidad cognitiva para aprender y recordar una nueva ruta. Por lo que, ahora sí les pregunto, ¿notan la diferencia entre una actividad mental y una actividad cognitiva? Pues bien, en resumen, para que quede 100% claro, las actividades mentales se refieren al proceso de recordar información existente, mientras que la actividad cognitiva involucra el proceso de adquirir, procesar y aplicar nueva información o conocimiento. Es muy importante que noten que ambas actividades están interrelacionadas, ya que la actividad cognitiva a menudo implica la realización de actividades mentales. De esta manera podemos destacar una vez más que las actividades mentales son todas las cosas que hacemos con nuestra mente, mientras que las actividades cognitivas se centran específicamente en los procesos de conocimiento, aprendizaje y pensamiento. Es decir, este tipo de actividades tienden a ser un poco más complejas. Todo lo que lleve complejidad realmente se tratará de una actividad cognitiva, porque emplea procesos básicos de la mente y los combina para aprender o realizar algún proceso un poco más complejo, valga la redundancia. Ahora, veamos otro ejemplo, en el cual se involucra de nuevo una actividad mental y una actividad cognitiva bastante similares. Así que veámoslas. Mientras que otro ejemplo de actividad cognitiva, pues aquí podemos suponer que estamos tratando de aprender a tocar un nuevo instrumento musical, como la guitarra. Durante tu práctica, estás procesando nueva información sobre acordes, técnicas y melodías. Estás utilizando tus habilidades cognitivas para comprender y aplicar nuevos conceptos musicales. A medida que practicas, tu mente se adapta y mejora la ejecución del instrumento, lo que refleja una actividad cognitiva en curso. De nuevo, al comparar estos ejemplos y ambos tipos de actividades, podemos ver una diferencia clara. Las actividades mentales suelen ser más sencillas, mientras que las actividades cognitivas tienden a ser más complejas. De hecho, en este caso, la actividad mental implica recordar información almacenada, es decir, el nombre de tu amigo, mientras que la actividad cognitiva se refiere a la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos y habilidades, como aprender a tocar la guitarra. Ambos tipos de procesos son fundamentales para el funcionamiento de nuestra mente en diferentes situaciones, pero ciertamente tienen esas diferencias sutiles. Pues bien, en este punto espero hayan aprendido en su totalidad estos nuevos conceptos, ya que van a ser importantes más adelante. Pero de momento, ahora recapitulemos el tema de este video, los procesos psicológicos y su clasificación. Ahora, en lo que respecta a la clasificación de este tipo de procesos, pues bien, es importante dejar claro que clasificar los procesos psicológicos puede realizarse de diversas maneras, ya que hay diferentes enfoques y modelos teóricos a seguir. De hecho, en pantalla se muestra una lista general de las categorías en las que se pueden agrupar los procesos psicológicos, como pueden ser, empezando en un orden no particular. Tenemos a los procesos psicológicos básicos, a los superiores, a los procesos de aprendizaje, a los procesos de desarrollo, a los procesos de adaptación y socialización, así como también procesos sociales, procesos biológicos, procesos de autorregulación, procesos motivacionales y procesos creativos, solo por mencionar algunos de los más importantes. Y tal cual como lo acaban de escuchar, realmente las clasificaciones son variadas. Sin embargo, para lo concerniente a este curso,
y por ende lo que ustedes necesitan aprender, vamos a clasificar los procesos psicológicos de acuerdo con su nivel de complejidad y nivel de desarrollo, es decir, como procesos psicológicos básicos y superiores. Esta sería la clasificación que necesitan aprender. Por lo cual, enfoquémonos en estas dos únicamente. Dando inicio con los procesos psicológicos básicos, los cuales se definen como funciones mentales esenciales que forman la base de nuestra experiencia y comportamiento. Estos procesos nos permiten percibir el mundo que nos rodea, recordar información a corto plazo, prestar atención a ciertos estímulos y experimentar sensaciones básicas. Por lo que, para que quede 100% claro, dentro de los procesos psicológicos básicos encontramos procesos como la percepción, la sensación, la memoria a corto plazo, la motivación y la atención, donde sí definimos cada uno de estos procesos de manera general, dando inicio con la percepción, la cual se define como la interpretación de la información sensorial del entorno. Posteriormente tenemos a la sensación, la cual es la detección de los estímulos externos a través de los sentidos, como son la vista, el oído, etc. Posteriormente también contamos con la memoria a corto plazo, la cual es la retención temporal de información. Más adelante también tenemos a la motivación, la cual es los impulsos y deseos que dirigen el comportamiento. Y finalmente la atención, que sería la capacidad de enfocar la mente en ciertos estímulos. De esta manera, y seguramente es algo que ustedes ya habrán notado, cuando hablamos de procesos psicológicos básicos, hacemos referencia a estos procesos o operaciones más sencillas que puede realizar nuestro cerebro. Básicamente son las actividades mentales, ya que aquí se encuentran operaciones como la percepción, las sensaciones, la memoria a corto plazo, las motivaciones y la atención. Es decir, en general, son operaciones del cerebro sencillas. Y para que esto nos quede 100% claro, veamos algunos ejemplos. Comenzando con la percepción y definiéndolo de manera un poco más específica. Cuando hablamos de este término, es un proceso mental que organiza e interpreta la información sensorial para que tenga sentido, de tal manera que involucra la asignación de significado a los estímulos recibidos a través de los sentidos. Un ejemplo sencillo de esto es a través de observar un paisaje. Tu mente organiza la información visual para identificar montañas, árboles, el cielo. Esto no es simplemente ver las imágenes, sino interpretarlas para reconocer objetos familiares. La percepción va más allá de la sensación al dar significado a lo que experimentamos sensorialmente. Es decir, les está poniendo nombre y apellido. Ahora, específicamente cuando se habla de las sensaciones, pues bien, este es un proceso fisiológico y psicológico mediante el cual los receptores sensoriales detectan estímulos del entorno y los transmiten al cerebro. Esto, por supuesto, incluye la recepción de la información a través de los sentidos como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Por lo cual, un ejemplo sencillo de este proceso puede ser cuando caminamos descalzos sobre la hierba y sientes la textura suave y fresca en los pies. Estás experimentando el proceso de sensación táctil. En este caso, los receptores en la piel detectan la presión y la textura de la hierba y envían señales al cerebro, lo que te permite experimentar esa sensación específica. La sensación es el primer paso en la percepción y la comprensión del entorno. Y bueno, de manera similar podríamos continuar con los otros procesos, como son la memoria a corto plazo, la atención y la motivación. Sin embargo, creo que en este punto es suficiente y ya se captó el mensaje. Pero de igual manera, en pantalla se muestran algunos ejemplos relacionados con estos procesos, los cuales los dejaré para que ustedes los analicen de manera individual. Ahora bien, en lo que respecta a los procesos psicológicos superiores, estos son funciones mentales más avanzadas y complejas que nos permiten realizar tareas cognitivas más elaboradas, de tal manera que en estos procesos se puede incluir
la memoria a largo plazo, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el aprendizaje complejo y la autoconciencia. De esta manera, si lo definimos de manera general, comenzando con la memoria a largo plazo, podemos decir que esta memoria es el almacenamiento a largo plazo y la recuperación de dicha memoria. También tenemos al razonamiento, el cual es la capacidad de pensar lógica y deductivamente. También la resolución de problemas, la cual es la capacidad para abordar y resolver desafíos, así como también la toma de decisiones, lo cual involucra evaluar opciones y elegir la mejor acción. También el aprendizaje complejo, lo cual quiere decir que hay que adquirir conocimientos y habilidades sofisticadas. Y por último, la autoconciencia, lo cual es la comprensión reflexiva de uno mismo. Y bueno, ahora, de manera similar a como lo hicimos con los procesos psicológicos básicos, veamos algunos ejemplos de estos procesos superiores. Primeramente, dando inicio con el proceso de razonamiento, lo cual es la capacidad mental de pensar de manera lógica y deductiva, utilizando la información disponible para llegar a conclusiones o toma de decisiones informadas. Un ejemplo sencillo de este proceso es imaginar que estás tratando de decidir entre dos opciones de carrera. Para esto, utilizas el razonamiento al analizar tus habilidades, intereses y las perspectivas laborales de cada opción. Consideras las ventajas y desventajas, evaluando lógicamente cuál se alinea mejor con tus metas a largo plazo. En este caso, el razonamiento te ayuda a tomar una decisión informada basada en un proceso lógico y deductivo. Por lo cual, está más que claro, en este tipo de actividades se está hablando de un proceso psicológico complejo, superior, porque involucra actividades o procesos cognitivos. El siguiente proceso es la resolución de problemas, lo cual implica la capacidad de abordar desafíos y encontrar soluciones efectivas utilizando estrategias cognitivas y analíticas. Un ejemplo sencillo de este proceso es que podemos suponer que tenemos que planificar un evento importante con un presupuesto limitado. Aquí la resolución del problema implica identificar los posibles obstáculos, como restricciones presupuestarias, encontrar soluciones creativas para superarlo, por lo que este proceso implica pensar de manera crítica y estratégica para alcanzar metas específicas. De nuevo, bastante complejo el asunto. Ahora es el turno del proceso de toma de decisiones, lo cual implica evaluar opciones y elegir la mejor acción entre varias alternativas, considerando las posibles consecuencias y metas personales. Un ejemplo de este proceso es que podemos imaginar que nos ofrecen un nuevo trabajo. Aquí la toma de decisiones implica evaluar factores como el salario, la ubicación, las oportunidades de crecimiento y el equilibrio entre el trabajo y la vida. De esta manera, al ponderar estos elementos y considerar cómo se alinean con tus metas y valores, podrás tomar una decisión informada sobre aceptar o rechazar la oferta de trabajo. Este proceso requiere la aplicación de juicio y evaluación crítica. Por último, en pantalla se muestran los procesos psicológicos superiores faltantes, dentro de los que se encuentran el aprendizaje complejo, la autoconciencia y la motivación, para los cuales también dejamos un ejemplo para cada uno. El análisis respectivo de este quedará a su consideración. Y bueno, ya en este punto hemos terminado de analizar toda la información concerniente a la clasificación de procesos psicológicos, por lo cual hemos finalizado, aunque no del todo, porque afortunadamente en el simulador oficial de Ceneval tenemos algunos ejercicios, por lo cual empecemos con el primero. En este se nos menciona lo siguiente: seleccione el caso que corresponde a un proceso psicológico básico, para lo cual tenemos tres incisos, tres posibles opciones. Inciso A: tomar la decisión de qué carrera profesional estudiar. Inciso B: redactar una carta a una persona a la que se aprecia. E inciso C: saborear el helado favorito cuando hace calor. Ah, caray, ¿y cuál sería la respuesta correcta? Realmente, como siempre lo menciono, la información la tenemos fresca, por lo cual
La respuesta correcta está más que claro. Sería el inciso C, saborear el helado favorito cuando hace calor. Y aquí vale la pena mencionar que a veces las cosas no quedan 100% claras, pero no pasa nada. Para poder identificar correctamente los diferentes tipos de procesos psicológicos, basta con ver qué tipo de proceso es. En este caso es básico. Si es básico, involucra procesos mentales básicos. Les pregunto, en el inciso A, el cual nos menciona tomar la decisión de qué carrera profesional estudiar, ¿es un proceso básico? Realmente no. Tienes que evaluar muchísimas cosas, como dónde está tu carrera, te queda cerca de tu casa, tienes dinero suficiente, entre muchos otros más, por lo cual se descarta. En el inciso B se menciona redactar una carta a una persona a la que se aprecia. Ah, caray, redactar una carta es tan sencillo, realmente no lo es. Necesitas pensar en qué escribir, el motivo de la carta, entre otras cosas más, por lo cual también se descarta. De esta manera, pues queda 100% claro, saborear el helado es algo muy sencillo, simplemente involucras movimientos automáticos de tu cuerpo y un sentido que es el del gusto. Pero de igual manera vamos a comparar nuestra respuesta con la del simulador. Pues bien, tal cual como se muestra en pantalla, seleccionemos el inciso C, damos siguiente y bueno, aquí se nos menciona. La respuesta es correcta, ya que se trata de un proceso psicológico básico. Ahora, para la siguiente pregunta, se nos pide identifique el proceso psicológico superior, para lo cual tenemos 3 incisos. Inciso A, atención. Inciso B, lenguaje. E inciso C, percepción. Bueno, ya tienen conocimiento previamente analizado, por lo cual les pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? Regalado. Obviamente la respuesta correcta es el lenguaje. ¿Pero por qué, profe? Bueno, te pregunto, ¿tú naces hablando? Es decir, a la primera semana, a la segunda ya hablas. La realidad es que no. Hablar es un proceso que involucra mucho tiempo. Y si involucra mucho tiempo, no puede ser sencillo. Por lo cual es más avanzado, más complejo, en otras palabras, superior. Cosa contraria con la atención. Prestar atención a una cosa, hasta un bebé lo puede hacer, si es que le gusta. Y la percepción, que ya lo vimos, es la identificación de los objetos que podemos ver o analizar con nuestro cerebro. Bueno, pues eso también es bastante sencillo. Si tú le ofreces a un niño una galleta de chocolate, aunque sea un bebé, si previamente tuvo contacto con ella y la saboreó, sabrá que eso sabe bueno. Que le gusta por el azúcar, aunque no sepa que es azúcar. Pues simplemente así identifica, ¿no? En caso contrario, si le ofreces una zanahoria o un brócoli, no lo va a querer. Porque así nos pasa o así le pasa a los niños. Y bueno, de esta manera descartamos o aceptamos la respuesta del inciso B. Y de igual manera, aún así comparemos nuestra respuesta con la del simulador. Ahora, en pantalla seleccionamos el inciso B, lenguaje. Damos siguiente y como se nos indica, la respuesta es correcta, ya que el lenguaje es considerado un proceso psicológico superior, pues parte de procesos psicológicos básicos como la percepción y la memoria para poder estructurarse a lo largo de la vida de las personas. Muy bien, y ya en este punto ahora sí hemos finalizado, por lo cual no queda más que agradecerles por haber llegado hasta aquí. Recuerden que la tarea siempre la dejamos en la descripción o en la caja de comentarios, para que la analicen y si tienen alguna duda, pues también pregunten. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente tema.